Matrimonio adulto, quinta sesión. El oír comprensivo. ¿Cómo les fue la semana pasada? ¿Hicieron el ejercicio marcado? ¿Todos los días? ¿Con qué resultado? 2. Insistiendo en el feedback. Afinquemos en el hecho siguiente. Una conducta tuya produce dos impresiones. Una en ti mismo a partir de la cual se refuerza tu autoimagen. Otra en los demás, en cada una distinta a partir de la cual ellos forman su imagen de ti. Esta segunda impresión, múltiple ella misma, no coincide con la primera. Nos duele, pero es así. Realmente es un hecho que cada uno siente de nosotros a su manera. Algunas consecuencias que pueden sacarse de este hecho. 1. Aceptación de esta realidad. El otro no siente de mí lo que yo querría. Tampoco siente lo que yo creo que siente. Siente lo que siente, lo suyo, lo que armoniza con su manera de sentir. 2. Deseo saber esa impresión, puesto que esa impresión es el factor principal de la conducta de los otros hacia mí. Es bien razonable que yo me interese de veras en saber esa impresión. 3. Hacerme capaz de dar esa impresión, decir al otro lo que siento de él. Suele darnos miedo, es verdad, pero es una de las maneras más finas de amar al otro, así como también una de las maneras más auténticas de afirmarse a sí mismo. 4. Dar esa impresión sin herir al otro, respetándole, especialmente usando ese modo radical de respeto al otro, que es nunca juzgarlo. 5. Escuchar la impresión ajena sin defenderse, ya que uno se hace digno de que le digan algo que realmente le interesa solo cuando sabe escuchar. Diálogo grupal sobre estos puntos. El oír comprensivo. 3. Introducción. Pongamos a las dos personas viviendo juntas, enfrentándose juntas a las diversas situaciones de la vida, cada una con su propio marco de referencia. Cada una percibe la situación a su modo y pone la conducta correspondiente. Esta conducta, según que satisfaga o no las necesidades del otro, va a producirle a éste un sentimiento positivo o negativo. Decimos que comunicarse de veras es comunicar esos sentimientos que surgen así, a diario en la convivencia. Pero enseguida se ve que esta convivencia es un movimiento dialéctico que consta de dos fases, hablar y escuchar. El primer momento de este proceso dialéctico es hablar, pero generalmente aquel a quien toca, o mejor a quien tocaría hablar, duda de hacerlo, tiene miedo. ¿Miedo de qué? Por lo general, miedo a que el otro, en vez de escucharlo, se resista, se irrite y se cierre en sí mismo, de modo que la cosa se ponga peor. No puede haber un hablar si no se anticipa que va a encontrarse un escuchar. El hablar, como primer momento de este proceso dialéctico, exige y anticipa, para producirse el momento segundo del escuchar. Cuando se presupone que no va a haber un escuchar, el hablar se siente inútil o peligroso, y no se pone. Tratemos, pues, del oír comprensivo. Sigo en la exposición con el siguiente pensamiento de C. Rogers. 4. Problema. Siendo la palabra expresión de la existencia entera, de mi pasado con sus experiencias, frustraciones y alegrías, de mi presente con sus planes, sentimientos e ideas, de mi futuro con sus esperanzas, ilusiones y temores, siendo, por otra parte, cada existencia distinta de las otras y en tal sentido única, se plantea el problema de la comunicación interpersonal. ¿Es que nos podemos entender los unos con los otros? ¿Tiene la palabra el mismo significado para uno que para otro? Se añade el hecho tan repetido de la no inteligencia de las personas con otras, de unos grupos con otros, de unas naciones con otras, etc. Concretamente, en nuestras familias, comunidades, grupos, hay personas que no se hablan. Son buenas, sinceras,
pero la experiencia les muestra que todo intento de hablarse, lejos de ponerlas en verdadera comunicación mutua, las aleja más. ¿No hay remedio para su caso? 5. Solución. C. Rogers, sobre miles de experiencias vividas por él y por sus pacientes, sostiene que sí y señala la solución siguiendo estos 3 pasos. A. ¿Dónde está la mayor barrera de comunicación? B. ¿Cómo superar esta barrera? Y C. Dificultades para aplicar el método. Veámoslo en detalle. A. Barrera de la comunicación. La mayor barrera de toda comunicación, piensa Rogers, es la tendencia que tenemos todos los hombres a evaluar a los otros, a juzgarles, aprobarles, desaprobarles, etc. He aquí algunos ejemplos. Primer ejemplo. En una discusión uno comenta contigo: no me gusta lo que está diciendo ese hombre. ¿Cuál es tu reacción obvia? La de evaluar o juzgar ese comentario desde ti mismo. No, hombre, no es tan ligero como lo supones. O sea, que tu reacción obvia es juzgar ese comentario del otro desde tu punto de vista, desde un marco de referencia personal tuyo, no suyo. Segundo ejemplo. Otro, digo yo, por ejemplo, me alegra cómo está actuando tal partido político. Y enseguida salta el otro, enemigo de ese partido, haciendo una evaluación desde su propio punto de vista. Es claro que esta tendencia es más fuerte cuando se tratan puntos cargados de emotividad, de política, religión, raza, etc. Más fuerte aún cuando ya hay odios de familia o personas, cuando hay antipatías prolongadas, frustraciones y decepciones sufridas de ambas partes una y otra vez. Los ejemplos aquí huelgan. En estos casos, la tendencia es a saltar inmediatamente, con un juicio hecho desde nuestro punto de vista, con lo que la distancia se acentúa. Para estas situaciones, parece que vale el siguiente principio. Cuanto más fuertes son nuestros sentimientos, más tendemos a juzgar desde nuestro propio punto de vista y, por tanto, menos comunicación hay. En caso extremo, no infrecuente, hay 2 ideas, 2 sentimientos, 2 opiniones, que nacidas de 2 personas se pierden sin encontrarse en el ancho espacio. En este caso, hay palabras de uno a otro, pero comunicación ninguna. Creo que en un grado menor o mayor, todos hemos vivido esta situación en nosotros mismos y todos también la hemos observado en otros. Cuando 2 personas se hablan irritadas, nosotros, puestos fuera emocionalmente, vemos muy bien que van paralelos, sin encontrarse, que las palabras que usan no tienen igual significado para ambos, que no se entienden. Cada uno hace afirmaciones desde su propio marco de referencia, y lo que para uno es fracaso, para otro es éxito. No se entienden. No hay comunicación real, sino solo intercambio de palabras extranjeras. De modo que esta tendencia a evaluar la intervención del otro desde nuestro punto de vista es la mayor barrera a la comunicación auténtica. B. ¿Cómo superar esta barrera? La psicología social nos dice mucho en esta línea. Puede resumirse en esto. Esa barrera se supera escuchando comprensivamente. ¿En qué consiste ese escuchar? En los siguientes 4 pasos. Ver lo que el otro dice, contenido. 2. Ver la actitud del otro, en razón de la cual dice eso que dice, actitud. Todo en el fondo de experiencia y esperanza del otro, sobre que se apoya eso que dice. 3. Ver cómo se siente hacia eso que dice, los sentimientos del otro. Y 4. Ver el marco de referencia suyo respecto a cuál tiene un determinado sentido y fuerza eso que dice. Así enunciado, este modo de escuchar parece una cosa simple, pero mi experiencia me da, dice Rogers, que se trata de un acercamiento enormemente poderoso en el campo de la psicoterapia. Y dice, es el agente más poderoso que conozco para cambiar la personalidad básica de un individuo y mejorar sus relaciones y comunicación con otros.
Notar bien todo lo que se pide en este modo de escuchar, oír lo que el otro me dice, captar cómo y por qué me lo dice, captar el mundo interior del otro, en el cual tiene sentido eso que dice, captar la importancia que tiene para él eso que dice, captar el calor emocional que eso mismo tiene para él. De nuevo, si soy capaz de entender cómo él odia a su padre, a los comunistas, si soy capaz de captar el calor de su miedo a la locura o a la bomba atómica o a Rusia, ello será de la mayor ayuda para cambiar estos odios y temores y establecer relaciones realistas y armoniosas con la gente o las situaciones hacia las cuales él siente odio o temor. Puedo afirmar sobre mi experiencia que tal comprensión empática, que es entender con la persona, no acerca de ella, es efectiva hasta producir tremendos cambios en la personalidad. Una objeción. Alguno dirá, yo he practicado este modo de escuchar y no he tenido los resultados maravillosos que usted. Habla. Responde Rogers, sospecho que no debe haber practicado tal tipo de escuchar comprensivo. Y he aquí un experimento que tal vez confirme esa sospecha. Usted verá, pero intente hacer lo siguiente. Cuando tenga alguna dificultad con su esposa, amigos, etc., detenga la discusión y establezca esta regla de juego. Uno hablará por sí, expondrá su opinión. Solo después de haber escuchado al otro comprensivamente y para asegurarse de ello, repetirá todas las veces que sea necesario, hasta que el otro se sienta satisfecho lo que ha dicho, incluyendo los 4 pasos mencionados. Lo que ha dicho, el contenido. ¿Por qué lo ha dicho? Actitud del otro frente a ello. ¿Qué importancia da a eso que ha dicho? ¿Y qué calor emocional siente hacia ello? Y cuando el otro se sienta satisfecho de haber sido escuchado y entendido, entonces nunca antes pasará a hablar de él. Notar bien el fin del experimento. Se busca que el que oye se haga capaz de ser aceptado como el intérprete de las ideas, sentimientos y proyectos del otro. Intenta, si te atreves y lo crees necesario, este experimento y verás enseguida la dificultad que encierra. Entonces podrás juzgar si alguna vez lo has practicado efectivamente. C. Dificultad de la práctica. Es muy eficaz este experimento y cualquiera acabará reconociendo su eficacia si se decide a ponerlo en práctica. Pero entonces, ¿por qué se utiliza tan poco? He aquí una pequeña lista de las principales dificultades. 1. La falta de coraje. Si escuchas así, es decir, si tratas de entrar en la existencia del otro y ver las cosas y sentirlas como él las ve y las siente, corres el riesgo de tener que cambiar tú mismo. ¿Y eso? ¿Quién lo acepta? Todos preferimos juzgar al otro desde nuestro marco de referencia a exponernos a dejarnos ganar por él y tener que cambiar. No escuchamos hacia el extraño, al de la oposición, a la esposa. Nos es más fácil juzgarlo desde nuestro ángulo que oírlo de ese modo, pero así no nos comunicamos. 2. Emociones fuertes. Cuando las emociones son fuertes, la dificultad de escuchar comprensivamente al otro es mucho mayor, pero se impone el hacerlo, si es que queremos sinceramente entendernos, o sea, si el entendernos para nosotros es un bien mayor que el mantenernos en nuestras posiciones tomadas. Para este caso, en que las emociones fuertes son separadas e impiden comunicarnos, es bueno recurrir a un tercero experto y neutral, que pueda hacer de catalizador del mutuo entenderse. Dice Rogers, este procedimiento me ha resultado muy bien en pequeños grupos, face to face, cuando las partes en disputa constatan que están siendo entendidas, que alguien ve y valora las situaciones como ellos las ven y valoran, entonces sus afirmaciones resultan menos exageradas, menos defensivas y no necesitan ya mantener su actitud de yo tengo 100% de razón y tú estás en el error
100%. La influencia de este inicio de entendimiento hace que los disputantes empiecen a sentirse uno más cerca del otro, hasta lograr coincidir en la verdad objetiva envuelta en la relación. Se establece así un cierto acuerdo que resulta excelente punto de partida para la comunicación. Tercero, grupos grandes. La dificultad mayor surge cuando los grupos son grandes, naciones, clases sociales, grupos que están separados geográficamente o que están representados por delegados. ¿Qué hacer en tal caso? Sinceramente, responde Rogers, yo no lo sé. Tendría que estudiarse dedicando a este tema tiempo, talentos y dinero. ¿Pero creemos en las ciencias sociales hasta el punto de dedicarles tantas energías y dinero? Imaginemos esta escena, dice Rogers. Uno va a Rusia y escucha comprensivamente a los dirigentes comunistas, hasta poder repetir, a satisfacción de ellos, sus puntos de vista y poder ser sus intérpretes auténticos. Luego hace lo mismo con los dirigentes de Estados Unidos. Finalmente, se hace la mayor distribución posible de ambas posiciones, así escuchadas. Ideas, deseos, miedos, proyectos, esperanzas. ¿No sería eso de una eficacia mucho mayor que nuestras actuales comunicaciones? Cuestionario. Primera pregunta. Recuerda esta escena, sin duda tan vivida por ti. Tú dices algo y el otro te responde inmediatamente con un no. Lo que pasa es... ¿Qué sientes tú en ese caso? ¿A qué crees que se debe ese sentimiento? Segundo, piensa ahora en las rebeldías, frustraciones que has sentido contra el otro dentro de tu matrimonio. ¿Crees que el factor no sentirse escuchado tiene algo que ver con tales sentimientos? Tercero, mirando ya la práctica de este método, ¿dónde ves tú la dificultad más fuerte? ¿Crees que merecería la pena trabajar en ello? Cuarto, ¿cuántos recursos crees haber intentado antes de ahora? ¿Valdría la pena hacer este nuevo intento? Trabajo para la semana. Primer ejercicio. Si tienen algún problema y, por otra parte, sienten que se atreven a hacerlo, intenten el siguiente procedimiento. Un día señalado se reúnen con otra pareja que esté de acuerdo en hacer el mismo ejercicio y hablan así. La primera pareja habla de su problema ante la otra que simplemente escucha. En este diálogo, ninguno de los dos pasa nunca a exponer su punto de vista sin antes haber repetido lo que ha dicho el otro hasta que éste sienta que ha sido comprendido. La otra pareja observa sin decir nada. Únicamente pone respeto y cariño, intereses verdaderos, pasando el tiempo señalado. Media hora. La pareja dialogante calla y la pareja observadora dice lo que ha visto en relación con el hablar y escuchar de los primeros. La pareja dialogante toma en cuenta esas observaciones sin responder nada. Enseguida se invierten los papeles y siguen los mismos pasos. La pareja antes observadora ahora habla de su problema y la otra pareja observa. Atrévanse a hacer este ejercicio. Es enormemente eficaz según mi experiencia. Si lo consideran muy difícil, hagan este otro. Segundo ejercicio. Dialoguen sobre un problema que aún esté vivo entre ustedes. Háganlo poniendo un esfuerzo honrado e interesante por el otro, por su marco de referencia, es decir, por el modo como el otro entiende y siente ese problema. Y para cerciorarse de que lo hacen de veras, asuma cada uno la obligación de repetir al otro cuál es ese marco de referencia hasta que el hablante se sienta comprendido. Entonces, si lo considera el caso, pase a exponer su propio punto de vista. Fin del capítulo.